Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Qué pena. ¿A ustedes les sale el video como invertido? Sí, la pantalla. Ah, ok. No era mi impresión. Listo. Eh, ¿Cómo van? Buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ayer? A ver. Bueno, ahí está. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Entonces, teníamos 6 componentes por un sistema coordenado, 9 componentes por el otro y habíamos quedado en seguir trabajando con este. ¿Listo? Lo voy a llevar a otra pantalla. Acá está. ¿Qué componentes deberíamos trabajar primero? ¿Y por qué? Y usted tiene que volver a algo muy... La de la fuerza de la sumatoria en Y, Ajá. por lo de la normal, hay que describirla como, bueno, en este caso el peso está por componentes cartesianas. Entonces, aquí es un caso donde la normal no va a ser todo el peso, ¿no? De hecho, aquí porque no tengo el peso. De pronto se me pasó a escribirlo ayer. No sé. Muy bien. Entonces, podemos llegar a hacer la sumatoria de fuerzas en X, en Y', perdón. Y vamos a ver, la única fuerza que tengo en Y' positivo es la normal. Abajo tenemos el peso, pero ¿qué componente sería esta? El coseno del ángulo, o Sí, sea, el muy bien. coseno del ángulo por el peso. Muy bien, porque nosotros tenemos acá la relación entre el lado adyacente por la magnitud de su hipotenusa, ¿cierto? Que es la W. Podemos tener un pequeño triangulito. Entonces ese pedazo eh, solo lo vamos a trabajar una vez muy bien explicado. Es decir, aquí tenemos la componente de X del peso, acá tenemos la componente de Y del peso, teta, y acá tendríamos el peso. ¿Listo? Y con ese triangulito, que siempre lo vamos a formar cada vez que tengamos un vector con cierto ángulo, vamos a sacar los componentes. Entonces acá, para este caso, pues tenemos que WY sería, o más bien, podemos llegar a decir, el coseno de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno de teta va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros querramos calcular, por ejemplo, la componente de X del peso, la componente de Y, perdón, para este caso, me quedaría de esta manera. La hipotenusa por el coseno del ángulo y la hipotenusa para el seno del ángulo. Solamente porque tenemos ese teta, tenemos esa descripción. Si nosotros llegáramos a tener otro, es decir, si tuviéramos este ángulo, vamos a ponerlo aquí como phi, por ejemplo, pues la descripción ya sería diferente. ¿Por qué? Porque el triángulo yo lo voy a formar diferente. Es decir, yo tendría que coger esta, básicamente, y pasarlo acá. Sí, entonces mis componentes serían otras. Podría llegar a reformar el dibujo. Mi lado que tiene ¿dónde está? Mi lado que tiene el ángulo adyacente ahora sería con el seno de teta y el lado que tiene el opuesto sería con el coseno. Entonces la cosa, bueno, acabo de decir casi lo mismo. Perdón, a ver si lo opuesto. Eh, mi componente de X, perdón, está con el ángulo adyacente y mi componente de Y está con el lado opuesto. ¿Listo? Entonces vamos a tener que cambiarlo dependiendo de qué parte se mida el ángulo, si se mide desde la vertical o se mide desde la horizontal. Para este caso, como se mide desde la vertical, pues este es el resultado. Bien, no vamos a trabajar siempre omega coseno de teta para X como siempre
se puede llegar a hacer. En fin, vamos a poner esto arriba. Por acá. Bien, entonces tenemos la normal menos W por el coseno de teta, y no hay aceleración en el eje Y, ¿de acuerdo? No tenemos ninguna clase de aceleración, así que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, podemos ya despejar la normal de ahí. De hecho, no sé por qué estoy escribiendo W. Ok, masa por gravedad por el coseno de teta. Ya ahí está bueno para reemplazar. Hagamos ahora la sumatoria de fuerzas en X. Bien. Listo. Podemos hacer dos cosas. Ojo, podemos hacer dos cosas. Podemos llegar y decir, este es X positivo en esa dirección. Por supuesto, lo es. Entonces tendríamos dos fuerzas positivas. La componente, bueno, la fuerza de fricción y la componente del peso. Menos la fuerza F igual a menos la masa por la aceleración. ¿Sí? Vamos a hacerlo así una vez, ahorita lo miramos de otra forma. Entonces, hacia la derecha tendríamos la fuerza de fricción. Escribámosla completa. Más omega, la componente que está con perdón, W, la componente que está con el ángulo opuesto, es decir, el seno de teta. ¿Listo? Menos la fuerza F igual a menos la masa por la aceleración. ¿Listo? Es una manera válida de hacerlo. Pero es una Simplemente pregunta estoy tomando, señor. o sea, si ya tenemos ese sistema con esos signos, o sea, ya en la respuesta, ¿por qué en el módulo apareció un negativo? O faltaba. Algo así me dijo él. Pero, Porque, vamos a ver. o sea, sí, No, vamos bueno, a ver. Eso porque estoy tomando mi eje X' como positivo. Pero no pasa nada, porque yo tengo aquí algo vectorial igual a algo vectorial. Yo puedo llegar a hacer dos cosas. Puedo llegar y cambiar el orden de mi eje positivo o multiplicar todo por -1 y me da exactamente igual. ¿A qué me refiero? Que yo puedo llegar y hacer la sumatoria de fuerzas en X', pero voy a tomar este ángulo, perdón, esta dirección vectorial, el de la aceleración, como el eje positivo. Y es algo que se suele hacer en los ejercicios. ¿Listo? Quiere decir que mi sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas que vayan en dirección de la aceleración son positivas y todas las que vayan en contra de la aceleración son negativas. Entonces puedo llegar a tomar la fuerza F como positiva, ya que está en esa dirección, menos la fuerza de fricción, menos la componente del peso, igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Es lo mismo que coger todo esto que yo ya saqué acá y multiplicarlo por -1. ¿Cuál -1? Pues este, que lo voy a pasar al otro lado. O multiplicar ambos lados por -1, como lo quieran ver. ¿Listo? O sea, da igual, como lo quieran hacer. A eso me refiero. Creo que es un poquito más instintivo, más fácil llegar y sacar este eje como el positivo, en el que esté la aceleración. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Ok. Quiero sacar, por supuesto, este valor de la fuerza de fricción. Entonces me quedaría F mu sub K, porque es fricción cinética, por la normal, menos el peso, masa por gravedad, seno de teta igual a la masa por la aceleración. Okay. Voy a reemplazar ahora el valor de la normal, este que acabamos de calcular aquí, en esa ecuación. Yo ya no quiero escribir más sumatoria, no hace falta, ya sé que es igual a la aceleración. Ok. Pregunta, ¿está claro lo que se ha hecho hasta ahora?
¿Está clara la diferencia entre estas dos ecuaciones? ¿Cómo la saqué? Es mi preferencia personal, ¿sí? Mi preferencia personal, pero no importa cuál de las dos ecuaciones yo termine trabajando, me va a dar exactamente igual. Es decir, si yo tomo... Una pregunta. Señor. O sea, los signos ahí varían de acuerdo a donde se mueva el objeto. Porque, Sí, por ejemplo, sí, ahí sí. nos dicen que se mueve a favor de la fuerza, por lo tanto, Ujú. la masa y la aceleración va por esa dirección, eso ya lo sabemos. Sí, esos dos vectores van a tener siempre el mismo Entonces, signo. Por eso le digo que es preferencia, pero no me va a cambiar nada la respuesta. Si aquí la fuerza es negativa, la aceleración también. Aquí la fuerza es positiva, la aceleración también. Y los demás vectores de fuerza también tienen el signo contrario. Y están igualados. Entonces, básicamente tengo lo mismo a multiplicar todo por -1. O sea, por eso digo, es preferencia. Simplemente lo hago así porque la siguiente línea ya me queda la fuerza positiva y de hecho la aceleración positiva. Y creo que me están preguntando alguna de las dos. Pues prefiero la segunda línea, prefiero esta forma. Listo, que ya me la entrega con el signo que yo quiero. Pero es completamente eh, a mi parecer. ¿Sí era la pregunta? sí, señor. Bueno, ¿está claro hasta ahí entonces? Bueno, miremos. Si tienes dudas, pregunten. ¿Qué necesitamos? ¿Qué fuerza? ¿Qué? Me preguntan la fuerza F. Pregunta del chat. ¿Qué pasó de seno a coseno? Ah, no estoy seguro de qué me pregunta. Las de X, ojo, las de X siguen estando escritas en términos de seno, ¿no? Porque aquí tenemos la componente de W que está con X, es decir, esta que está acá, el lado opuesto. Pero cuando yo llegué y cogí la ecuación de X, que es esta en sub K por la normal, yo ya reemplacé la normal, mg coseno de teta. Qué bien hasta acá. La he hecho con el mismo valor. ¿Listo? Bien. Entonces, puedo despejar de aquí la fuerza F. De hecho, lo puedo hacer en una sola línea. Se acabó. Lo puedo hacer en una sola línea, pero todavía no. Ok. Puedo sacar aquí factor común de muchas cosas. De la masa, De la masa y más que todo de la masa la por la gravedad. gravedad para unos términos y solamente la masa para otros. ¿Listo? Pues ahora sí puedo llegar y escribir la respuesta final. Masa por aceleración, que sería esto, a1, más g que multiplica, que también es factor común, y es de los demás términos, ni sub k por el coseno de teta y seno de teta. En eso es en lo que había como una inconformidad en el módulo, porque ahí salía en vez de A más G, salía A menos G. Sí, este ejercicio de hecho lo preguntó alguien, creo que de este grupo, y lo resolvimos como el Sí, lunes, profe, lo martes, resolvimos el lunes. pero pues sin tanta calma, ¿no? Como con más afán. Y de una vez daba ese problemita, que este signo aquí no estaba de acuerdo con la respuesta. Pero es un detalle. No sé, no sé ahí qué pasaría. Bueno, si quieren podemos llegar a mirar qué sucede si yo saco mi sistema de referencia como el de X y Y, no el de X y Y'. Es decir, si trabajo con 9 términos. ¿Qué tan grande o qué tan complicado se me puede volver el ejercicio? ¿Les parece? Para hacerlo al menos una vez en la vida y no volver a cometer ese error. Hágale, profe, sin miedo. No, el mío, ustedes se equivocan. Vamos a ver. Entonces, voy a hacerlo en X y Y. Voy a hacer aquí otro planito.
Listo. Este vector va a quedar exactamente igual, ¿no? Es el único vector que va a tener componentes directamente en el eje XY. Vamos a tener el vector de fuerza de fricción que va hacia acá, ángulo con la horizontal. Muy bien. Tenemos el vector de fuerza normal. Fuerza F. Solamente un ángulo. Y masa por aceleración. Listo. Perfecto. Puedo llegar a borrar ahora sí la parte de la izquierda. De hecho, si hacen un diagramita así y no les parece pesado, pues lo pueden dejar directamente, ¿no? De este diagrama se puede sacar el de X y Y el de X y Y'. No hace falta que hagan más. O si ya son capaces de pasar directamente sus diagramas, pues más eficiente, como quieran. ¿Por qué sumatoria debemos empezar? ¿Por la de X o la de Y? Por la de G. De hecho, acá no importa. Bueno, o sea, Vamos a ver que incluso la primero de toca X, descomponer W. ajá, de hecho vamos a ver que la de X tiene un término menos, un término más, menos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no va a obtener esta componente del peso en X. O sea, aquí de hecho no me interesa porque en ninguna parte voy a encontrar la normal solita. Voy a encontrar la normal siempre en las dos ecuaciones y en las dos voy a encontrar incluso una componente de la masa por la aceleración. Entonces hagamos. Sumatoria de fuerzas, vamos a empezar en Y, no pasa nada. Tendríamos la normal, ¿por qué componente? ¿Por el seno o por el coseno? Por el coseno. El coseno de teta, el lado adyacente, esta componente que tenemos acá la estamos calculando. Listo, entonces normal por el coseno de teta, muy bien, más, saquemos de una vez las componentes positivas. Entonces, ¿qué componente sería esta? El lado opuesto, ¿cierto? Es decir, F por Seno de teta. muy bien, seno de teta. Listo. Este ejercicio un poquito más complicado nos puede servir al menos para eso. Menos, componente de la fuerza de fricción. Seno también. Ujú. Bueno. Listo. Y el peso. Masa por gravedad. Vamos a colocarlo así directamente. Ok, eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero no toda la aceleración. También está formándome un triángulo con respecto a la horizontal. Así que si quiero mirar en Y, tendré que calcular con el seno de teta. Lo mismo que la fuerza F. ¿Listo? Ok. Podemos ahora mirar la sumatoria de fuerzas en X. Y tendríamos en X positivo esta componente para la fuerza de fricción, que sería con el coseno de teta. Más esta componente para la normal, que sería con el seno de teta. W no tiene componente, simplemente es un término menos. Aquí tendríamos menos la fuerza F con... la estoy sacando positiva, no me di cuenta siquiera. Bueno, no importa, la podemos dejar así. Sería menos la fuerza F por el coseno de teta. ¿Okay? Igual a menos la masa por la aceleración también por el coseno de teta. Listo. Ahora, ¿cómo resolvemos esas dos ecuaciones?
Bueno, primero podremos hacerlo de muchas maneras. Podemos llegar a pensar mi normal igual, perdón, mi normal no, mi fuerza de fricción igual es nu sub k por la normal, ¿vale? Lo que quiere decir que me va a aparecer en dos términos, en el término que tiene seno y coseno. Entonces podemos empezar por agruparlos, puede ser de la ecuación de x y despejar esa normal para luego reemplazarla en la otra ecuación. ¿Listo? Ok. Por acá me quedaría nu sub k por la normal. Ok, solo cambié esa cosa. Puedo sacar factor común. ¿Listo? Voy a mandar de una vez la fuerza F para el otro lado. Esta que está aquí negativa pasa a positiva. Listo. Ya, no está quedando tan sencillo, ¿no? Esto es para la ecuación de x. Yo puedo llegar y coger la ecuación de y y hacer algo similar, sacar al menos un factor común de la normal para luego tener como reemplazar un solo pedacito de ecuaciones. Entonces aquí tendríamos la normal por el coseno de teta más f seno de teta menos fuerza de fricción, que es nu sub k por la normal, por el seno de teta. ¿Listo? Menos masa por gravedad igual a lo mismo que teníamos antes. ¿Ok? Voy a sacar término común de la normal una vez más. Así que aquí tendría normal por coseno de teta menos nu sub k seno de teta. ¿Listo? Bueno, igual a, menos, a la masa por la aceleración por el seno de teta. Bueno, eh, puedo llegar a reemplazar ahora sí este valor de la normal acá. Está quedando como muy largo. Vamos a ver cómo nos queda. Sería básicamente eso. Por esto. Mm. ¿Listo? Bueno,
algo. En el numerador no se podría sacar factor común coseno. Sí, sí, pero igual va a tener un seno por coseno, sin importar qué haga. Bueno, podríamos hacer algo. Vamos a sacar aquí el producto de estas dos cosas, es decir, de las partes de las paréntesis. Tendríamos entonces f coseno de teta por coseno de teta, es decir, me quedaría f coseno de teta cuadrado, menos masa por aceleración coseno de teta de nuevo cuadrado. Menos, porque aquí tenemos un signo positivo, con este de acá negativo, me quedaría f nu sub k coseno de teta por seno de teta. ¿Listo? Y con este signo negativo y con este negativo me queda positivo, más masa por aceleración coseno de teta, perdón, nu sub k coseno de teta y seno de teta. ¿Listo? Está quedando gigante. En fin. Sobre lo que tenemos abajo. Pero espere, vamos a hacer algo también interesante. Listo. Podemos dejar hasta ahí, esta parte de acá. ¿Ok? Todo esto está dividido sobre nu sub k coseno de teta más seno de teta. Podemos llegar y trabajar el otro lado del igual. Es decir, del otro lado del igual voy a coger este que está aquí positivo y este negativo lo voy a pasar al otro lado. Entonces del otro lado me quedaría masa por aceleración seno de teta más mg menos f seno de teta. ¿Listo? Y eso lo voy a multiplicar con lo que teníamos a la parte de la izquierda, que son estos dos términos. Nu sub k coseno de teta más seno de teta. Paréntesis. ¿Listo? Entonces puedo llegar y pensar que de aquí en adelante puedo llegar a operar estas dos líneas siempre. Es decir, puedo llegar a simplemente igualar y voy mirando cómo puedo llegar a reducirlas. Ok, puedo llegar a hacer este producto MA seno de teta por nu sub k coseno de teta. Ok, más mg sub k coseno de teta. Perfecto. Menos. Es que es demasiado grande. Listo, ahora sí. Masa por gravedad, por este término. Ok, menos. Perfecto. Ah, ok, ahora lo mismo, pero con coseno, con seno de teta.
Estoy haciendo lo mismo pero con el seno de teta, ¿no? Entonces ahora me va a quedar seno cuadrado de teta más mg por seno de teta. Y finalmente, se me va a quedar por acá, menos f seno cuadrado de teta. ¿Listo? Largo, fácil, difícil, ¿qué opinan? Y todavía no hemos despejado F. No, no estamos prontos a hacerlo. Podemos llegar a mirar qué tenemos de ambos lados, ¿de acuerdo? Porque se puede llegar a mirar los ambos lados de la igualdad ahora sí. Para empezar, f sí es un problema por ahora, pero mire que tenemos acá un f coseno de teta y un f seno de teta al cuadrado. Y hay una identidad trigonométrica que es que el coseno de teta más el seno de teta cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Entonces de ahí podemos llegar a pasar f y coseno lo vamos a pasar a un solo lado. Bueno, este término, este f nu sub k coseno seno, también lo veo acá. Y lo veo con el mismo signo. Es decir, tiene el mismo signo a ambos lados de la igualdad. Lo puedo eliminar por completo. ¿Estamos de acuerdo? De hecho lo voy a hacer de una vez. ¿Sí? ¿Hay alguno otro que yo pueda llegar a hacer esto? El del lado. Masa por aceleración, nu sub k coseno seno, masa por aceleración, nu sub k coseno seno. Listo, ahí ya estamos eliminando algunas cositas. Bueno, aquí también tenemos masa por aceleración coseno cuadrado y masa por aceleración seno cuadrado. ¿Listo? Del lado de la izquierda no me aparece nada con el peso, pero del lado de la derecha sí. Entonces vamos a reorganizar esos términos que nos quedaron. Entonces me quedaría f, que es factor común, coseno de teta cuadrado, que lo tengo de la parte de la izquierda. ¿Listo? Y este que está aquí negativo, pues va a pasar al otro lado a sumar. Más seno cuadrado de teta. ¿Ok? Quiero pasar al otro lado el que esté negativo. Entonces este que está aquí como MA coseno de teta va a ir al otro lado. ¿Qué hay de ese lado? MA. Ya está por acá. Seno cuadrado de teta más este coseno, cuando pase negativo, va a pasar a sumar positivo. Coseno cuadrado de teta. ¿Listo? ¿Qué signo me queda? ¿Qué término me queda por despejar? Por agrupar, perdón. Lo de los pesos, el que tiene gravedad. Ok. Están todos de la derecha. Entonces me quedaría más. Pensé que eran menos términos. K coseno de teta, perfecto. Más mg seno de teta. Listo. Ese f creo que también, ¿no? Menos f. No, profe, seno. ese lo No, pasó. profe, se utilizó la entidad. Sí, ya, perdón. Estaba perdido. Listo, perfecto. Recuerden que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Quiere decir que esto automáticamente tengo f igual. Y acá tengo masa por aceleración más masa por gravedad, ni sub k coseno de teta, ni sub k seno de teta. Creo que ya lo tenemos en una sola línea. Bueno, pues acá factor común de la masa, de la aceleración, más, puedo sacar factor común de g para esta parte. Más seno de teta. Listo. Bueno, se iba complicando. ¿Es exactamente igual al otro? Sí. Sí. Bueno, este.
Miren el procedimiento que utilicé aquí, ¿no? Pareciera que 3 términos no van a hacer nada. Tener de 6 términos a 9, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, este fue el procedimiento para uno y este fue el procedimiento para otro. Y obtuvimos la misma respuesta. Entonces sí, cambiar el eje de coordenadas casi que no es una cosa muy opcional que digamos. Sí, es bastante importante. Bueno, alcanzamos a mirar de pronto uno más. Un bloque descansa sobre una cuña. ¿Cuál es el máximo ángulo que se puede inclinar sin ocasionar movimiento y cómo se relaciona con el coeficiente de fricción estático? Es más sencillo que el otro. Es decir, este ejercicio y este ejercicio me deben dar a mí formas casi que experimentales o qué cosas yo necesito para poder hallar los dos coeficientes. ¿Sí? Porque nunca los hemos calculado. Entonces acá, ¿qué será lo primero que debemos hacer? Determinar las fuerzas que... Diagrama Poner de las cuerpo libre. fuerzas. Un diagramita de cuerpo libre. Y listo. Entonces, podemos llegar a dibujar la normal de una vez. Va en dirección de Y'. Bien, podríamos dibujar el dibujo del peso. Ok. ¿Hacia dónde iría la fuerza de fricción? hacia arriba, porque sí, Hacia arriba. O sea, en Y. Hacia O sea, menos X no, primo. o sea, Diagonal para allá. diagonal para abajo. Bueno, menos X', de sí, acuerdo. así. Entonces sería la fuerza de fricción y es una fuerza de fricción estática. ¿Listo? ¿Conocemos algún ángulo de esos? ¿De alguno de esos vectores? Acuérdense que yo puedo llegar y coger este dibujo y ponerlo allá en toda la esquinita, ¿no? Colocarlo acá mentalmente si acaso no veo el ángulo. ¿Y en qué octante estaría? El ángulo entre W y la línea morada. La que está inclinada así. ¿Esta? No, la otra. ¿Esta? Ese es el mismo teta. Bueno, vamos a ver. Ojo, este teta es idéntico a si yo cojo esta figura y la pongo allá, quiere decir que este es este teta que tengo acá. O sea, si lo hice a escala, y si ese teta se repite en varias partes, ¿de acuerdo? Pero debería haberme quedado así. Bueno, no pasó, pero no pasa nada. Por lo tanto, en efecto, este sería el ángulo complementario, este sería el ángulo teta. ¿Listo? Y casi que necesito... Dale, viejo, el viaje. Y también podría llegar a marcar este como mi ángulo teta si lo llego a necesitar. Por supuesto aquí no necesito de hecho ni el del dibujo, porque si quiero hacer mis ecuaciones en X y Y' solamente necesitaría, perdón, este de acá. ¿Sí? Yo lo quiero hacer en X y Y'. Si lo voy a hacer en XY, necesito los otros dos. Pero si lo voy a hacer en X y Y', no. Me sirve el del dibujito como referencia para saber que ese es el ángulo teta, tomar el siguiente como complementario y tomar el siguiente ángulo de teta. En fin. Hagamos directamente la sumatoria de fuerzas en Y'. ¿Ok? Me quedaría mi fuerza normal, que ya va en ese eje coordenado, menos, ¿qué componente sería de este peso? ¿Componente con coseno o componente con seno? Seno. Coseno. Pilas, este es el lado opuesto. Ok, este es el lado opuesto que sería con seno. Y este es el lado adyacente que sería con coseno. Y ese lado adyacente está en la dirección de Y', que es el que estamos calculando. Entonces serían
masa por gravedad por el coseno de teta. ¿Listo? No hay aceleración ni en ese eje ni en otro. Así que igual a 0. Acá está el valor de la normal. Perdón. Ustedes también respetan tanto a su papá como yo. Yo nunca le he dicho papá sino viejo. Listo. Tendríamos ahora la sumatoria de fuerzas en X. Prima. Y en X' la única fuerza positiva que tenemos es la componente del peso. ¿Qué componente sería? ¿Con el coseno de teta o con el seno de teta? Con el seno. El seno. Ok, mg, seno de teta. Acá no vamos a tener absolutamente nada de la normal. Por lo tanto, puedo llegar a preguntarles ¿para qué calculé ahorita la normal en el otro? Para ponerla en En la fricción. la Ok. fricción. Menos mg seno de teta menos la fuerza de fricción F sub K igual a 0. Eso. Bueno, esta F sub K es igual a mu sub K por la normal. Y reemplazo abajo. Profe, pero ¿por qué profe, coloca si es componente K, kinestético si estamos en estático? Estamos en estático, profe. Ah, ya vi a qué se refiere. Sí, tienes razón. Ah, se me olvidó borrarlo. Listo. Entonces tendríamos masa por gravedad igual a la fuerza de rozamiento. Masa por gravedad por el seno de teta. Igual a la fuerza de rozamiento que es mu sub K por la normal. La normal, miren que es masa por gravedad por el seno de teta. Masa por gravedad por el coseno, perdón. Coseno de teta. ¿Listo? Vale. Puedo llegar a borrar aquí algunas cosas. La masa por la gravedad están de ambos lados. Al fin y al cabo tiene sentido. Estoy buscando el coeficiente de fricción. O sea, un coeficiente tiene que ser adimensional. Y me queda que el coeficiente de fricción es igual a seno de teta cuando pasa este coseno a multiplicar sobre coseno de teta. Porque estoy escribiendo el mu sub K. Bueno, perdón, mu sub S. Ok. Y seno sobre coseno lo puedo reemplazar como tangente de teta. Ok. ¿Qué quiere decir esto? La única cosa que yo necesito para conocer el coeficiente de fricción estático es el ángulo de inclinación. Puedo llegar y coger dos materiales, colocar uno sobre el otro y mirar cuál es el ángulo máximo que yo puedo llegar a inclinar el primer objeto antes que el segundo comience a resbalarse. Una vez comienza a resbalarse, yo guardo ese ángulo, puede ser con un transportador o lo que sea, y ese ángulo, cuando le saco la tangente, es el coeficiente de fricción estático. No es más el experimento que se tiene que hacer. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Gente. ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Todo Ok. bien, profe. Listo. Esto, hagámoslo rápidamente. Dice, un objeto se mueve a velocidad constante, a velocidad constante entra en una región irregular y se detiene luego de un cierto desplazamiento sobre esta región. Encuentra el coeficiente de fricción cinética. Miren que aquí hice el dibujito rápidamente. Tenemos un cambio de la velocidad y tenemos un desplazamiento como los datos. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y mirar aquí con una fotocelda o en un artilugio experimental cuánto es la velocidad con la que pasa, o al menos llegar y separar, por así decirlo, una cierta celda, mirar cuánto es la velocidad con la que entró
y luego medir con una regla cuánto fue el desplazamiento. O sea, no necesito algo más. ¿Listo? Porque yo ya sé que la parte final, la velocidad cero, no necesito medirla, necesito mirar si sinceramente una sola. Para que él se mueva en esa dirección que se está mostrando ahí, si puedo hacer aquí un pequeño diagrama de cuerpo libre, ¿hacia dónde debería ir la fuerza de fricción? La fricción es Hacia la Hacia la izquierda. A la izquierda. Ok, entonces aquí tendríamos la fuerza de fricción y esa sí es con K. ¿Listo? Tendríamos la misma fuerza de siempre, es decir, tendríamos la normal, que va hacia arriba, y el peso que va hacia abajo. ¿Hay alguna otra fuerza? la que produce el movimiento. F, Pero hacia la la derecha. velocidad no era con- No hay Esta velocidad fuerza, ojo, constante. aquí no hay fuerza que produzca el movimiento, ya él estaba en movimiento. Lo único que hay es una fuerza que le está quitando velocidad hasta detenerlo. Quiere decir que en qué dirección va la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, la aceleración. hacia la dirección de la Negativa fricción. hacia la En izquierda. dirección de la fricción. Es decir, tengo que sumar todas estas fuerzas. Yo sé que la normal me va a dar igual al peso, más la fuerza de fricción que va hacia la izquierda, pues toda la sumatoria de fuerzas me tiene que dar. De hecho, me dan igual magnitud, porque es exactamente la misma magnitud. A ver, pues, quiero dibujarlo, lo voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Listo? Entonces, la misma de siempre, sumatoria de fuerzas en Y, normal menos peso. Y sumatoria de fuerzas en X. F sub K igual a masa por aceleración. Ok. ¿Y cuánto vale la aceleración? Porque aquí acabo de obtener un resultado, bueno, sí, igual de fuerza de fricción con masa y aceleración. De la normal me apareció la masa m, la cancelé, me quedó aceleración sobre la gravedad. Pero ¿y cuánto vale la aceleración? ¿Cómo hago para calcularlo? Uno dice que se mueve con velocidad constante. Ajá. Pero ojo, dice, se mueve con un objeto que se mueve con velocidad constante entre una región irregular, es decir, en la parte blanca él venía con velocidad constante. Por eso es que yo puedo llegar a decir mi velocidad inicial la conozco, es la velocidad constante. Pero cuando entra en la región azul, que es la región irregular, se demora un delta de x en detenerse, en perderla hasta cero. Pero todas esas cositas que acabé de decir están relacionadas. Me cae la velocidad con una ecuación cinemática de aceleración. Sí, no hay nada más que hacer. La de la posición. Tenemos un cambio de la velocidad y tenemos un desplazamiento. ¿Listo? ¿Cómo es mi velocidad final? 0. Mi velocidad inicial es diferente de 0. ¿Cómo es mi desplazamiento? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Y la aceleración en dirección del desplazamiento o en contra del desplazamiento? Contra el Contra. desplazamiento. En Contra. contra. Lo que quiere decir que esto me va a quedar negativo. ¿Ok? O sea, esta multiplicación de estos dos términos me va a quedar negativo. Mejor dicho. Vamos a ver. Aquí tendríamos 0 igual velocidad y creo que estaba escrito menos 2 veces la aceleración por dx. A eso me refiero. Aquí yo tengo, por ejemplo, mi desplazamiento x como positivo, se está moviendo hacia la derecha, y tengo mi aceleración como negativa, está hacia la izquierda.
Así que si yo opero esos dos signos vectoriales en mis ecuaciones, pues voy a obtener ese resultado. ¿Por qué no lo coloco directamente en la ecuación de arriba? Pues bueno, aquí tengo de x, tengo a. Tengo que cambiarlo por algo, pero no tengo más variables. ¿De acuerdo? Entonces quiero dejarlo en claro. Este término de acá va a ser negativo. Por eso, porque la aceleración está en contra del desplazamiento. Bien. Voy a cambiar ese y cuadrado para el otro lado. O mejor este término, que quede positivo todo. Muchachos, ya es tardísimo. Ya llegó el nuevo docente. Yo siempre le digo que me avise y nunca me avisa. Ok. Y nu sub k era aceleración sobre gravedad. ¿Listo? Acabo de reemplazar este valor de la aceleración aquí en esta ecuación. Simplemente la dividí sobre g y ese es nu sub k. ¿Vale? Esta sería la forma experimental. Experimentalmente tendría que grabar, registrar la velocidad inicial y el desplazamiento. Y ya eso es todo. Con eso puedo llegar a obtener el coeficiente de fricción cinética. Y con esta metodología obtengo el coeficiente de fricción estática. Y ya saben que escoger el sistema de referencia es muy importante para que el ejercicio sea lo más compacto posible. Casi que no me cabe en el tablero. ¿Listo? Bueno, los abandono. Gracias por venir. Listo, profe, muchas gracias. Profe. Que estén muy bien. No, profe, gracias. Si tienen dudas, preguntas. Chao. Chao, profe.